Mire, para conversar en este sentido, vamos a tener que primero hacer alusión a lo que manifestaba el doctor Verdugo. En efecto, la Constitución de la República está constituida y está alejada de varias filosofías. Anterior al año 2008, tenemos clarísimo que las constituciones estaban ceñidas solo a la protección del ser humano. El ser humano era lo preponderante. La naturaleza pasaba a segundo ciclo, como decía el doctor Verdugo, decía, en efecto, la naturaleza está al servicio de las personas. Es por esta razón que solo para dejar en claro que el antropocentrismo se refiere a que el ser humano es la medida y el centro de las cosas. Y en el ámbito del derecho hablamos que el ser humano es la única persona que es titular del derecho. Al referirnos en específico al biocentrismo, es una postura que asocia a un conjunto de fenómenos éticos que le da a la naturaleza y a la especie no humanas un valor intrínseco, es decir, se les reconoce lo que forman en la humanidad, lo que implican en la humanidad. Bajo esa concepción, debemos tener en cuenta que a partir del año 2008 se aleja de toda postura antropocéntrica y toma la Constitución de la República una categoría, una fuerza biocéntrica en la cual a la naturaleza se le reconoce los derechos. Así lo determina el artículo 71 de la Constitución, en el cual se le da ya los derechos determinados y se le determina, dice señor, dice usted naturaleza, tiene derechos y entre ellos a usted se le protegerán los mismos. Bajo ese concepto y bajo esa línea, la misma Constitución en su artículo 10, última parte, manifiesta que le reconocerán los derechos que le sean reconocidos en la Constitución. Bajo este concepto, nosotros determinamos de que la Constitución es muy garantista, pero de manera general a la naturaleza. No existe una disposición de forma clara que diga, naturaleza, usted tiene determinados derechos y estas son las formas en las cuales va a exigirse. Entonces, bajo ese sentido, lo que busca el extracto, lo que busca la Constitución es decir, yo le doy una cabida amplia a la naturaleza respecto de sus derechos y le doy la capacidad que tiene usted para que pueda de esta manera exigirlo a través del poder del Estado. ¿Cuál es el valor intrínseco de la naturaleza? Es decir, que la naturaleza tiene su propio valor, el valor por sí mismo, no depende de ninguna persona, no depende de los poderes públicos, no depende de las personas, sino por ella mismo. Recordemos que la naturaleza es un ser vivo. Bajo esa lógica de que es un ser vivo, de que tiene sistemas propios, hay que protegerla y hay que reconocer ese valor intrínseco que tiene la naturaleza. Ahora bien, como hablábamos anteriormente, la Constitución en su artículo 10 reconoce que la naturaleza es sujeta de derechos. El artículo 71 de la Carta Fundamental determina que la naturaleza tiene derecho al respeto y la integridad de su existencia, derecho a mantener y a regenerar sus ciclos, cuidados, estructuras y funciones y procesos evolutivos. Al igual que la misma Constitución en su artículo 72 le reconoce el derecho a la restauración. Cuando nosotros hablamos de estos derechos, obligan a los operadores de justicia y a las autoridades públicas a velar por los mismos. Recordemos que una de las partes fundamentales de las jurisprudencias constitucionales, y hago alusión al caso 1142-19 JP-20, en esta se hace una crítica a los poderes, a la justicia, en el sentido de que se determina que éstas no deben buscar bajo ningún concepto pensar en una simple protección al ser humano, sino pensar en la protección a la naturaleza. Es por esta razón que cuando se habla de justicia a la naturaleza o justicia para aplicar a favor de la naturaleza en protección de los derechos, se deben ver principios sobre los cuales se funda la aplicación de estos derechos. Tenemos para esto varios principios que contempla la misma Constitución. Uno de ellos, el principio pro natura. ¿Qué implica el principio pro natura? Es decir, que la interpretación
y la protección por parte de los poderes públicos de las personas debe ser en favor y en favor de la naturaleza. Esto implica que cualquier funcionario público que tenga decisión sobre estados, sobre la naturaleza o sobre ciclos naturales, debe interpretarla siempre en beneficio de la naturaleza. ¿Qué implica con el principio in pro natura? Dice que en el caso de existir varias interpretaciones de la misma disposición, debe siempre fijarse a esto, a velar por la naturaleza, a velar por la estabilidad, a velar por el cuidado de la naturaleza. Esto se encuentra determinado en el artículo 395, numeral 4 de la Constitución. Ahora bien, vamos a hablar del principio precautorio. ¿Qué implica esto? Este principio implica que cuando se llega a una acción de protección en específico a los jueces en materia constitucionales, los jueces no cuentan con todos los elementos o las demandas en sí, no les dan los elementos de convicción para determinar si una determinada acción puede causar un daño a la naturaleza. Este principio determina que a la falta de evidencia científica o el hecho de desconocer que la acción o omisión puede causar un daño a la naturaleza, el juez tiene que decirlo, si bien es cierto, no conozco que vaya a ser científicamente a causar un daño, es preferible evitarlo. Evitar cualquier acción que vaya en contra de la naturaleza. Es decir, no existe medio científico, pero tengo que evitar dicha acción. Esto en pro de cuidar la naturaleza. Ahora, este principio tiene tres elementos. El uno, el riesgo potencial del daño grave e irreversible sobre el derecho a la naturaleza, el derecho al agua, al medio ambiente sano o a la salud. A ver, en este punto clarísimo dice, el riesgo potencial, es decir, no tengo la certeza, no tengo razones científicas, pero tengo que evitar un daño potencial. La incertidumbre científica sobre las consecuencias negativas. Estaríamos hablando de que, si bien es cierto, en el ámbito científico no nos podrían dar la razón de que una determinada acción puede causar un daño, pero como no tengo la certeza científica, tengo que evitar dicha acción. La incertidumbre, la otra, la adopción de medidas protectoras y oportunas y eficaces por parte del Estado. Esto implica que si yo tengo dudas respecto de que una acción pueda ocasionar un daño, yo tengo que evitarlo en calidad de juez. Y hice alusión a la sentencia anterior en el sentido de que la Corte Constitucional hace un llamado de atención manifestando de que tiene que dejar el juez una postura antropocéntrica y declarar y decir, ante la mera expectativa de que se puede ocasionar un daño, ya tratar de evitarlo. Esa es la parte principal por las cuales este principio se fundamenta. Ahora, el principio de prevención. ¿A qué se refiere el principio de prevención? Es que ya existe la certeza de un impacto. Es decir, que científicamente ya sabemos que en otras partes ya ocurre un daño. Y voy a poner un ejemplo. En cualquier aspecto minero, en cualquier aspecto extractivista, para que se les conceda una autorización de extraer cualquier mineral, siempre debe presentarse ya un estudio sobre cuál va a ser el impacto ambiental. Entonces nosotros ya sabemos que ambientalmente se va a causar un daño. Por eso es fundamental que si ya tengo la certeza de un impacto, tengo que evitar dicho impacto. Entonces, estos son los principios por los cuales se fundamenta la aplicación del derecho sobre la naturaleza. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de derechos de la naturaleza y derechos ambientales, estos dos derechos parecen ser muy similares, parecen ir al mismo fin, pero si nosotros analizamos un poquito más respecto de qué abarca la una materia y qué abarca la otra materia, vamos a notar que el derecho ambiental trata de proteger cualquier acción que vaya en contra del hombre, incluido un daño a la naturaleza. En cambio, los derechos de la naturaleza, por ser intrínsecos, ya cuidan a la naturaleza por sí mismo. Entonces, derecho ambiental es antropocéntrico porque todavía la naturaleza está al servicio del ser humano. Y los derechos de la naturaleza por sí solos tienen que ser y precautelar a la naturaleza. Ahora bien,
Cuando hablamos de que ya ha existido un daño, de que se ha revisado y la naturaleza se verifica que ha existido un daño a esta, se debe buscar siempre una reparación a ella. Ahora, las sentencias de la Corte Constitucional sí han determinado formas de reparar a la naturaleza. Entre ellas, recordando, claro está, que los elementos para reparar son la restitución, la rehabilitación, la indemnización, la satisfacción. ¿No es cierto? Pero la Corte Constitucional ha empleado estas 4 medidas. ¿Cuál es? La medida de restitución es dejar sin efecto la resolución, el acto que causó el daño a la naturaleza. Por poner un ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados son aquellas personas que se encargan del manejo de material pétreo. Si ellos emiten una resolución administrativa o una ordenanza sobre la cual se permite la excavación, un desvío del río, esta, como parte de la reparación, es dejarla sin efecto. Esto también ingresa en parte de la reparación material. Ahora, cuando hablamos como una medida de rehabilitación, implica recuperar el daño ocasionado, suponiendo de que la misma ordenanza permitió ya el hecho de excavar parte de una cantera y se taló árboles. La idea fundamental está que este daño ocasionado sea de alguna manera recuperado, sea resarcido. ¿Y por qué? Por la persona natural o jurídica que realizó dicho daño. Esto recae en el ámbito de la reparación material. Cuando hablamos nosotros de la medida de no repetición, implica que la persona natural o jurídica que causó el daño tiene que evitarlos que ya no se produzcan. Para eso, siempre se va a recurrir al ámbito de la capacitación, de la instrucción, para que los hechos o las autoridades que emitieron no vuelvan a repetir los mismos actos en los cuales ellos incurrieron. Cuando hablamos de las medidas de satisfacción, siempre implica colocar un elemento audiovisual para que todas las personas que caminan por esta vía, que transitan por esta vía o que hacen uso de determinado sitio, vean que se causó un daño y que sea de alguna manera evitado. Esa es la parte fundamental. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del derecho de la naturaleza, el derecho de la naturaleza no implica solamente de que es y que solo le atañe a esta. No. Recordemos que cuando la naturaleza está bien conservada, el humano, la persona se beneficia de esta. Por eso es que ya se cataloga al derecho al ambiente, a una naturaleza viva como un derecho humano. ¿Por qué? Porque si no pueden vivir, porque la naturaleza y el ser humano es una simbiosis. El uno no puede subsistir sin la otra persona. Y para eso voy a permitirme, yo leía al doctor Ramiro Ávila y él decía que pone como ejemplo los jardines chinos. Los jardines chinos, cuando uno los mira, son hermosos, son bien cuidados. Usted mira los peces y mira también las flores de loto. Entonces decía él que esto es una simbiosis, que si la naturaleza está bien, el humano está bien. ¿Qué pasa si desaparece el humano? Las flores de loto van a crecer en exceso, van a producir que se ahoguen los peces y que los peces mueran. A lo mejor una especie va a subsistir sobre la otra. Entonces, por esta razón es que el ser humano y la naturaleza sí es una simbiosis. Tienen que aprender a subsistir el uno cuidando del otro. Claro está que la ventaja lo tiene el humano, que es quien se beneficia muchas veces de la naturaleza y no la cuida. Estoy sobre el tiempo, muy amables. Muchas gracias.